Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde os situéis en el planeta. Es un placer para mí estar aquí. Es incluso mucho mejor que subirme a un avión. ¿Os acordáis de cuando lo hacíamos? Bueno, soy Colin Shaw, soy el fundador de Beyond Philosophy. Hemos hecho cosas con la experiencia de cliente durante muchos años. Hemos escrito 7 libros y desde 2002 estamos trabajando casi al principio del siglo, que parece hace muchísimo tiempo. Bueno, estoy aquí para hablar sobre estas olas de cambio que he visto que están ocurriendo o para 2021. Vamos a meternos directamente porque no tenemos muchísimo tiempo, entonces voy a intentar compartir mi pantalla. Espero que ahora podáis ver la pantalla también con la presentación, pero vamos a hablar un poco sobre qué tipo de cambio vamos a ver próximamente, porque no es necesario que diga que este es un año inusual. Lo que sabemos es que el COVID ha acelerado muchísimos de los cambios que van a ocurrir, y entonces en primer lugar voy a ir un poco más allá, viendo un poco la imagen general de este cambio para poder pensar un poco en algunas de las cosas que ya están ocurriendo y los focos de atención en los que nos tenemos que centrar. Y en primer lugar quiero describir pues esto, ¿no? Tenemos que pensar un poco, ¿habéis ido alguna vez os habéis metido en un callejón oscuro como este, que se puede ver este callejón? Si habéis ido alguna vez por alguno de ellos, estoy seguro que como yo os habéis parado. He pensado, vaya, quizá esto no es una buena idea, quizá tengo que irme a otra calle o quizá no tengo que pasar por aquí. Lo interesante de la cuestión para mí es que ¿por qué os hace parar? ¿Por qué os haría recular e iros a otra parte? Lo que hemos descubierto es que en primer lugar tienes la acción de pararte, efectivamente te paras y es lo que hace el cliente. La razón por la que pararías en el callejón es que quizá pensáis ¿por qué me estoy parando? Pues podéis ver pues, que igual hay grafitis en las paredes, en la parte izquierda, que el callejón es largo y no puedes ver el final, no parece que haya nadie por allí. Y también hay puertas oscuras, también la propia pared es alta, entonces si te atacan en este callejón, pues no sabrías qué hacer, no sabrías dónde ir. Lo que te para, lo que te hace parar es una emoción, es la emoción de saber cómo te sientes. Pero la parte interesante para mí aquí, eh, en la, que son las causas de esta emoción, y lo que causa esta emoción son las pistas subconscientes. ¿Qué quiero decir con pistas subconscientes? Pues cosas que conscientemente no sabes, que no eres consciente de todos estos hechos, de que hay graffiti, de las paredes. Solamente cuando las menciono te paras a pensar sobre ellas. Es como si te dijera, pues pensad que estáis sufriendo. O que estás respirando, por ejemplo. Ah, sí, sí, pues estoy respirando, efectivamente, ahora estoy respirando. Bueno, hay ciertas cosas de las que no eres consciente o que no estás pensando y que hasta que no te las dice alguien, pues no eres consciente de ese hecho. Hay, por tanto, pistas subconscientes que nosotros captamos, y efectivamente lo que ocurre es que a medida que estamos en un entorno como este, nuestros cerebros hacen un escáner a este ambiente y captan todas estas pistas. Y a medida que hacemos un escáner de este ambiente, todas estas pistas se juntan en nuestro cerebro y nos dice: Colin es idiota, Colin se tiene que ir de aquí, de este callejón inmediatamente, y esto ocurre porque hay un peligro. Y yo noto algo como una especie de cortafuegos en el cerebro, y la psicología nos dice que yo tengo que parar y que tomo la decisión de parar, la acción de parar. Si analizamos todo esto, hay 4 cosas que están ocurriendo, 4 elementos importantes. La razón por la que os lo muestro es porque esto es lo que hacen los clientes, justamente esto. Los clientes hacen cosas, tienen acciones racionales,
y la cuestión para mí, la pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿O qué hay? ¿Qué hemos hecho nosotros que hacen que ellos hagan determinadas cosas? ¿Cuáles son las emociones que sienten? Después, si vamos a la parte de subconsciente y los aspectos psicológicos de esto, hablamos de las emociones y esto forma parte de esta etiqueta que yo tengo aquí de Intuitive Customer, porque las cosas están ocurriendo de una manera muy rápida. Mi último libro se llama así, el cliente intuitivo, que habla pues, del hecho de que nosotros tomamos ciertas decisiones y cómo las tomamos, cómo toman decisiones nuestros clientes. Y tenemos un podcast que se llama así, El cliente intuitivo, lo podéis escuchar en cualquier parte del mundo, en los lugares en los que os encontráis con el podcast, y hablamos de esta idea con el coautor de mi libro, que es un profesor Roy Hamilton, que enseña ciencia de la conductual. Y voy a hablar de todos estos conceptos en profundidad porque creo que son algo realmente, realmente importante. Lo que estamos viendo este año, más que ningún otro año, es que, bueno, cómo se comporta la gente, cuál es el comportamiento y el cambio en el comportamiento de las personas de manera rápida. ¿Cómo se manifiesta todo esto en nuestra experiencia con los clientes? ¿Habéis estado alguna vez en un hotel? ¿Os acordáis de cuando íbamos a hoteles? Bueno, pues abrías los armarios, ponías por allí la maleta y veías las perchas, ¿no? Básicamente el mensaje que esta organización te daba es, bueno, pues pensamos que eres un ladrón y por eso no te puedes llevar las perchas, no las puedes quitar. Parte de mi vida he vivido en Florida, en los Estados Unidos, y esto es un parque local de allí donde dicen enjoy your park, disfruta de tu parque, y después te dice toda esta serie de cosas que no se pueden hacer en el parque, ¿no? Entonces, pues no es muy lógico disfrutar así. ¿Cuántas veces habéis apretado el botón del ascensor, lo apretáis, no sé cuántas veces, y lo apretáis y lo apretáis? Pues dejadme deciros algo, el ascensor no va a venir más rápido por mucho que lo aprietes, es ilógico. Lo que quiero decir con todo esto es que los clientes son irracionales. Nosotros no hacemos o no, muchas veces no hacemos cosas racionales. Nos gusta pensar que somos o que tomamos decisiones racionales, pero la verdad es que no. Y en lo que es el mundo de los negocios o de la comunicación entre negocios, nos gusta decir que tomamos decisiones racionales, pero no es verdad. Hicimos trabajo en una empresa aseguradora y esta aseguradora estaba experimentando pues, contactos de clientes por teléfono, hablando a la gente que quería una póliza y estaban hablando con el cliente y la gente le decía pues los documentos los tendrás en 5 días laborales. Por este tipo de experiencias, pues los clientes muchas veces se van porque el 67% de estos clientes que tienen este tipo de interacciones volvían a llamar 3 días después diciendo, mira, ¿dónde está mi póliza? No hemos recibido los documentos, ¿me puedes confirmar realmente cuándo lo voy a recibir? Y bueno, todo esto pues les estaba haciendo pasar tiempos difíciles a las aseguradoras en Estados Unidos con miles de llamadas al centro de llamadas, al call center. Nosotros hablamos con los clientes, hicimos nuestro análisis y descubrimos que el agente estaba diciendo solamente una palabra, que es la que estaba causando todas estas llamadas de nuevo. Los documentos deberían estar contigo, deberían en 5 días. Y por este should en inglés, este deberían, se introducía un elemento como de duda en la mente del cliente y por eso volvían a llamar. Literalmente cambiamos una palabra, en vez de should pusimos will, que es que
tus documentos los tendrás realmente en futuro en 5 días. Las llamadas de vuelta se redujeron de un 76% a un 6% en 3 semanas. Los clientes ya no llamaban con tanta frecuencia de nuevo pidiendo los documentos. En 3 semanas se redujo, lo cual el impacto fue muy importante. Este simplemente es una experiencia pequeña en un ejemplo simple, pero creo que estamos empezando a ver que si nos fijamos en lo que ha cambiado en los últimos años, pues creo que en mi vida laboral hemos hablado de la gestión total de la calidad, el TKM, a una reingeniería de procesos de negocios para ver las experiencias de los clientes, y creo que estamos ahora en un cambio, en una tendencia al cambio. Estamos empezando a ver los primeros elementos de lo que yo llamaría y lo que se está empezando a llamar la ciencia del cliente. Y esta ciencia del cliente es bastante interesante. Yo he publicado un podcast al respecto hace un par de semanas. Pero dejadme ser claro, esto no va en lugar de la experiencia del cliente, esto no lo va a reemplazar. Mientras existe la experiencia del cliente, existe la ciencia del cliente. Todas las cosas que preceden a la experiencia del cliente ya no están, se han absorbido, pero creo que la ciencia del cliente va a seguir creciendo. Y dejadme explicar lo que es y que os explique un poco lo que está pasando antes de poner la etiqueta de ciencia de cliente a todo. Hemos empezado a hablar de psicología al principio de mi charla y creo que es importante en este sentido pensar en cosas que son fundamentales, en aspectos fundamentales, como por ejemplo la lealtad o la fidelidad del cliente. La lealtad es un vínculo emocional. Cuando hablamos de lealtad o fidelidad, tenemos que decir que es una función de la memoria. No se puede ser fiel a algo que no recuerdas. Esto no puede ser así, ¿no? Tiene sentido. Solamente se puede ser leal o fiel a algo una vez que has experimentado, al menos una vez, algo con respecto a una cosa o a una persona. La cuestión fundamental es, ¿qué es lo que crea el recuerdo? ¿Qué es lo que crea la memoria? Lo que hemos descubierto es que hay emociones que crean la memoria. Son las emociones las que crean un recuerdo. No es una teoría que yo he inventado, es una teoría psicológica y es lo que hemos tratado en el podcast. Esto solamente tiene que ver con los expertos psicológicos, no es algo que yo lo digo, simplemente estoy refiriéndome a sus propias palabras, las de los expertos. Los recuerdos se crean a partir de las emociones y la pregunta sería, pues, ¿qué emociones como comunidad empresarial queremos evocar o queremos provocar? Para mí tendría sentido decir que las emociones que queremos evocar son aquellas que tienen valor o que provocan un valor, de las que tú recibes algo a cambio. Y mi tercer libro, El ADN de la experiencia del cliente, pues hicimos una investigación en la que descubrimos que hay 20 emociones que producen y destruyen valor, y algunas de ellas las mencionaré hoy, pero creedme que durante esta investigación que ha tenido lugar durante muchos años, estas son las emociones vinculadas al valor. Pero es interesante descubrir aquí que en mi segundo libro, que se centraba también en la experiencia del cliente, me decía que, bueno, que todo esto tenía sentido, pero que algunas veces tenemos que ignorar lo que los clientes nos dicen. Y os voy a dar un ejemplo al respecto. Disney, cuando pregunta a sus clientes, pues a los clientes les gustaría tener como opción comer ensalada en los parques. Pero Disney sabe que no las quiere realmente, que lo que comen en los parques son perritos, hamburguesas. O sea que a veces hay diferencia entre lo que nos dicen los clientes que quieren y lo que realmente hacen o lo que realmente van a hacer en el momento. Y esto tiene que ver con la ciencia del cliente, con conductas del cliente. Es decir, que a veces los clientes dicen que harían una cosa, pero terminan haciendo otra. Y un ejemplo también es que hemos trabajado con un cliente del área sanitaria.
Los pacientes dicen que querían pasar más tiempo con los médicos. Entonces, había un sistema para aumentar el tiempo que pasan los clientes en la consulta, pero nosotros descubrimos que no es que necesitaran pasar más tiempo en la consulta con el médico, sino que los pacientes realmente lo que querían decir es que no sentían que los médicos les escuchaban lo suficiente. Y esto es una gran diferencia entre querer pasar más tiempo, quiero estar más tiempo contigo, sino quiero que me escuches. Podría doblar el tiempo que paso contigo, pero si sigo sintiendo que no me escuchas, pues entonces mi experiencia sería incluso peor, sería más negativo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, más de lo que lo hacemos cuando nos fijamos en estos procesos. Una cosa es el deseo y otra cosa es lo que realmente motiva el valor. Y ahí tenemos la parte azul, la parte de la conciencia, que son cosas que dicen los clientes que quieren y que les ofrece valor. Y cuando digo valor, quiero decir mejora en la lealtad, etc. Las dos cosas, las dos cuadros más interesantes son la del subconsciente y la de esta desviación que he dicho antes entre lo que quiere el cliente y lo que hace. Quiero que me des ensalada como opción, pero se lo das y luego no lo compran, ¿no? O quiero que me soluciones este problema, tú lo solucionas y ellos no aumentan el tiempo ni la lealtad que quieren con vosotros. Es importante entonces el subconsciente. El área subconsciente incluye cosas que los clientes dicen que quieren o no lo dicen, no dicen que quieren, pero que sin embargo tienen mucho valor para ellos. No dicen que quieren algo en particular, pero puedes probar que esto tendría o que algo que no dicen tendría un valor importante. Y este es un ejemplo. No voy a detallar toda la gráfica, pero en verde tenemos las cosas que dan valor para los clientes. El morado son las cosas que dicen los clientes que quieren. Se puede ver perfectamente la diferencia de las dos partes, de las dos áreas. Pero de lo que sí que quiero hablar es de otra vez de este cambio que creo que sí que está ocurriendo en nuestra ciencia conductual en general. Y voy a pasar, por tanto, a hablar de lo que yo considero la ciencia del cliente. Vamos a ir un poco más atrás y un poco más adelante todo el rato en el tiempo, porque es importante, es realmente importante que entendamos este concepto. Los clientes no eligen entre diferentes experiencias, eligen entre los recuerdos que tienen de las experiencias. Así que hay que pensarlo así. Nosotros no elegimos experiencias así al azar, elegimos en los recuerdos o entre los recuerdos que tenemos de ciertas experiencias. Y realmente este no es mi trabajo, es el trabajo de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, que ganó el premio Nobel por lo que se llama la economía conductual, y de lo que precisamente habla es que los seres humanos no elegimos entre experiencias, sino entre los recuerdos que han generado ciertas experiencias en nosotros. Si recurrimos a nuestros recuerdos, nos damos cuenta de que tenemos una experiencia interna y la experiencia en sí misma se utiliza, y escuchadme atentamente, porque tenemos un recuerdo. El recuerdo de lo que tenemos es lo que yo pues recuerdo, pero 2 días después, si alguien nos dice, ¿qué tal? ¿Qué tal el congreso? ¿Estuvo bien? Pues tú dices, sí, sí, estuvo bien, sí, ocurrió esto y lo otro y tal, pero no vas a recordar todo lo que ocurrió, no vas a recordar todo lo que está pasando hoy. Tienes la experiencia en sí misma y después el recuerdo en sí mismo. Y lo que dice Coleman precisamente es que los recuerdos, nuestras memorias están formadas por este peak and row, este círculo de momentos pico y finales. Nosotros recordamos la emoción más fuerte que hemos sentido de una experiencia y también recordamos la emoción final que hemos sentido. Esto no solo ocurre con los clientes, sino también podéis pensar en vuestras propias vidas. Podéis pensar en momentos felices que ya habéis tenido y momentos tristes. Pensad, ¿por qué no? Cuando os casasteis, cuando tuvisteis hijos, cuando os graduasteis, etc. Probablemente estáis ya sonriendo si pensáis en estos momentos, porque estos recuerdos tienen como unos vínculos en el cerebro a las emociones
Y estas son las emociones pico, las emociones intensas y las emociones finales. Desde el punto de vista de la experiencia del cliente, esto produce, pues, o nos hace hacernos varias preguntas. La cuestión para mí es, o lo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es, ¿dónde están las emociones pico, las más intensas en las experiencias que quieres ofrecer hoy a los clientes? ¿Cuáles son las emociones más intensas, las emociones pico? ¿Dónde están? ¿Y cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción que están experimentando nuestros clientes? Y incluso más importante sería, ¿qué quieres tú que sientan los clientes? ¿Y dónde quieres que esté esta pico de emoción o de emoción intensa? Lo que hemos descubierto es que no diseñamos nuestras propias experiencias invocando una emoción que ya está establecida, y es lo que tenemos que hacer con nuestros clientes todo el tiempo. Nosotros tenemos que diseñar una experiencia para evocar una emoción intensa que tenga valor para el cliente. De otra manera, que nuestra organización se lleve algo a cambio también, que también tenga valor. Esto es lo primero que tenemos que saber sobre los recuerdos, y para resumir diría que nosotros no elegimos entre experiencias existentes, sino entre los recuerdos que tenemos de las experiencias que hemos vivido, y que tenemos que considerar este peak and row, este círculo entre momentos intensos, recuerdos intensos y recuerdos finales. Bueno, si os preguntáis que a dónde nos lleva todo esto, pues nos lleva a entender lo que realmente son los recuerdos. Los recuerdos son como redes de pescadores, de pescar. Veis esta red de pesca y podéis imaginar unos de estos nudos en la red, y podéis imaginar también que yo cojo un recuerdo de esta red de pesca y lo que hago es examino estos recuerdos. Y si yo os dijera, por ejemplo, pensad en los últimos restaurantes a los que habéis ido, o la última vez que comprasteis algo en internet. Pensadlo. Lo que estáis haciendo es coger un recuerdo en vuestra memoria y pensar, ah, sí, sí, recuerdo que compré algo ayer por internet. Estás analizando o examinando un recuerdo. Lo más importante aquí es que estás escogiendo un recuerdo, pero como está en parte de una red, tiene otra serie de recuerdos unidos a ella, ¿no? Tiene sentido. Es los que se llama, que tenemos recuerdos unidos unos a otros, y vas a un recuerdo, por ejemplo, una compra de Amazon que fue muy buena y tal y cual, y estás examinando todos estos recuerdos. Como escoger un recuerdo, examinarlo, podría ser una experiencia buena que tenga que ver con otras experiencias previas que has tenido, o recuerdos de experiencias similares o de otras compras online, y es un recuerdo en el que te estás fijando, pero también estás pensando en otros recuerdos que han influenciado o tienen relación con este recuerdo, o con otras cosas que te ha contado otra persona sobre este recuerdo. La parte importante, por tanto, es que los recuerdos están conectados unos con otros. Los recuerdos tienen influencia en lo que nosotros decidimos hacer y, por tanto, en lo que decidimos comprar. Si nos fijamos en lo que va a pasar el próximo año, y yo he hablado ya de lo que se llama la ciencia del cliente, hay una unión entre cosas que están ocurriendo. Es como una especie de tormenta perfecta. Y aquí tenemos que pensar muchísimo, porque ahora que imaginarnos que esto es un mapa de recuerdos. Estamos haciendo un esquema de los recuerdos de nuestros clientes, por ejemplo, la conversación que he tenido contigo online, o en el centro de llamadas, o en la propia tienda, en el teléfono, lo que sea, ¿no? Pero cogéis la idea. Bueno, el resultado de todos estos recuerdos es que el cliente, por ejemplo, no está particularmente contento con nosotros. Y lo que yo puedo hacer es empezar a analizar todo esto y empezar a predecir cómo se siente el cliente. Pensad, por ejemplo, en lo que Amazon sabe de ti o de mí. Saben lo que compro, saben casi lo que hago cuando me levanto de la cama porque tengo una alarma de Amazon. Saben lo que leo con mi Kindle, saben lo que veo a través de su televisión,
o de cuando llaman a mi timbre porque yo tengo un botón de Amazon. Tienen muchísimos datos de mí y han sido capaces de predecir los cambios que yo hago. Así somos capaces de crear mapas de recuerdos o de memorias de nuestro cliente a través de todos estos datos, de toda esta información. Y así nos podemos anticipar y cambiar de manera proactiva las experiencias de nuestros clientes. Entonces, le damos la vuelta y decimos, bueno, los clientes han tenido estas experiencias, estos son los recuerdos que han tenido y ahora podemos cambiar la experiencia de nuestro cliente para que sea así, ¿no? Y nos la imaginamos, lo predecimos. Por tanto, es la experiencia que queremos ofrecer a nuestros clientes y esto se puede ofrecer, por supuesto, a través de la experiencia digital y creo que el COVID y toda la pandemia significa un aumento en las opciones online y en la transformación digital. Bueno, voy a intentar hacer un resumen de todas las cosas que he mencionado, pero por cierto, para aquellos que estéis interesados, podéis ver en la parte de arriba que tengo un libro que podéis obtener con con un descuento. No es muy caro, la verdad. Se llama Unlocking the Hidden Customer Experience. Y tenéis aquí la página web donde podéis obtenerlo, beyondphilosophy.com, y con un código que aparece aquí para tener el descuento. Pero voy a intentar resumir un poco todo lo que he dicho en la charla. Tenéis que reconocer, a medida que nos adentramos en el próximo año, tenéis que reconocer el hecho de que vuestros clientes no son lógicos, que son personas irracionales o que piensan de manera irracional. Hay que recordar que no escogemos entre experiencias, sino que escogemos entre los recuerdos de las experiencias que tenemos. Por tanto, los recuerdos de los clientes son vitales y entender esto nos ayuda a entender que estos recuerdos son fundamentales y que hay que descubrir qué es lo que realmente tiene valor para nuestros clientes y cómo poder crear valor para nuestros clientes con nuestras experiencias. Cuáles son, por tanto, las emociones que tienen más valor y que nosotros pues tenemos que intentar provocar dentro de la experiencia del cliente para provocar estos recuerdos intensos y recuerdos finales que hemos dicho. Finalmente, con Big Data y con la inteligencia artificial, pues las empresas ya están empezando a poder predecir qué es lo que hacen los clientes y te pueden hacer una segmentación más profunda para predecir lo que hacen los clientes y todo esto cada vez está más presente en la experiencia digital. Yo, de manera definitiva, sugeriría que tenemos que empezar a pensar en todas estas cosas ya para el mundo que nos viene mañana, porque las empresas, las organizaciones ya están empezando a cambiar, ya están reconociendo que la experiencia racional no es suficiente, que ya no es bueno, que lo que tenemos que empezar a pensar es la parte emocional, la parte que es más racional y no ser tan específicos, sino empezar a fijarnos en una imagen mucho más global de lo que llamamos ciencia conductual, que son las cosas que debatimos en el podcast que se llama The Intuitive Customer. Espero que os haya sido útil. Podéis contactarme con LinkedIn si queréis, si estáis interesados en discutir o debatir algo en más profundidad, porque a mí me encanta, soy un apasionado de este tema y ha sido para mí un placer el haber sido invitado a contarles estas cosas. Espero que estéis bien y que lo hagáis mucho mejor en cuanto a la experiencia con vosotros.